días para todos. Creo que ya tuvieron un encuentro virtual correspondiente a la dirección de curso y ahorita les corresponde la clase de química. Voy a estar a cargo de todos los 11. Sin embargo, no significa que de aquí en adelante voy a ser el profesor en donde no dictaba en los restantes 11. Solamente voy a estar acompañándolos en el encuentro virtual y ya las actividades corresponden al profesor que los acompaña según el horario de clases. Bien, entonces 11.1, las actividades van a ser valoradas por la profe Cristina y las actividades del curso 11.3 y 11.4 correspondientemente con el profe Manuel y obviamente 11.2 que lo tenía a cargo conmigo. Bien, ¿me confirman que me están escuchando? Papi, ¿cuánto fue que dijimos de los suyos y de los de mamá? ¿160? Y silenciamos todos los micrófonos, por favor. La cuota de mamá. ¿La cuota? Bien, gracias Camilo. Como les decía en la invitación, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los aprendizajes que nosotros vimos en el primer periodo. ¿Y qué fue eso que vimos en el primer periodo, independiente del curso en donde estudiáramos? Vimos lo que correspondía a los hidrocarburos, vimos cuál era su origen, cuál era su composición, cuál era su clasificación, vimos también nomenclatura y también en últimas hablamos sobre el fracking, que es una de las problemáticas ambientales en relación a la extracción de petróleo que se está viviendo actualmente y que se va a vivir en Colombia eh, al pasar unos años. Pues la idea es que esto no pase, pero sin embargo, Hablar cosas bonitas, con amor. sin embargo, ¿ya me escuchan más claro? Bien, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un recuento muy No, rápido de esas temáticas y para eso mismo les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan apreciar lo que voy a ir explicando. Si tienen dudas, preguntas, las vamos a hacer al finalizar la clase. Recuerden colocar su nombre completo en el chat junto con el curso, que esto será tomado para la asistencia al encuentro virtual. Atómico es 6, esto significa que tiene 6 protones. Si estamos hablando de un átomo neutro, tiene 6 electrones. Y si estamos hablando de uno de los isótopos más abundantes, va a corresponder al átomo de carbono 12, que tendrá 6 neutrones. Entonces, 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Ahora bien, el átomo de carbono tiene algo denominado isótopos. ¿Y qué es un isótopo? Un isótopo es el mismo elemento que cambia solamente el número de neutrones. Es decir, tiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Y nosotros vamos a conocer tres isótopos del carbono. El carbono 12, carbono 13, que son los átomos estables de este elemento. Y ya el átomo de carbono 12 es el átomo inestable, es decir, radioactivo. Entonces, estable, carbono 12, carbono 13 e inestable, el carbono 14. ¿Y qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento que tienen mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Esos son los isótopos. Ahora, también nosotros tenemos que saber que el átomo de carbono es tetravalente. ¿Qué significa tetravalente? Si nosotros apreciamos la configuración electrónica del átomo de carbono, vamos a observar que tiene esta configuración: 1s2, 2s2 y 2p2. Tiene 2 electrones en el nivel 1 y tiene 4 electrones en el nivel 2. Entonces, como tiene 4 electrones en el último nivel, esos son los electrones de valencia, los que
se van a utilizar para la formación de los enlaces químicos y por lo tanto va a tener 4 enlaces de valencia y por eso es que decimos que el átomo de carbono es tetravalente. Ahora, bueno, Acuña, igualmente la reunión queda grabada para que la pueda visualizar luego. Bien, continuando, también nosotros conocíamos que el átomo de carbono tenía algo denominado hibridación y que esa era la manera en que el átomo de carbono distribuía esos electrones, esos 6 electrones, y hacía posible que se dieran diferentes tipos de enlace. Entonces, recordando, nosotros hablábamos de una hibridación sp3, sp2 y sp. sp3, esta de acá, era cuando en la estructura de una determinada molécula solamente había enlaces simples carbono-carbono. Ya la sp2 era cuando teníamos enlaces dobles entre un carbono y otro carbono. Y por último teníamos la sp3 que correspondía a un triple enlace carbono-carbono. Entonces, estos son los 3 tipos de hibridación que se pueden dar por parte de este átomo. Eso es lo que lo hace tan especial y ser el centro de la química orgánica. Por acá al lado derecho tenemos la configuración o bien la configuración por orbitales y esa sería la manera gráfica en representar el átomo de carbono. Tiene 3 orbitales, perdón, tiene 5 orbitales, 1s2, 2s2 y 3p. Y esta sería su representación gráfica. También nosotros vamos a ver que el átomo de carbono tiene algo denominado formas alotrópicas. ¿Y qué es eso de formas alotrópicas? Son diferentes sustancias que contienen el mismo elemento, pero su distribución en el espacio, sus átomos, es diferente. Entonces vamos a encontrar que el carbono puede tener una forma alotrópica que es el grafito. Y ese grafito es el que nosotros utilizamos en los lápices. Entonces es una de las primeras formas alotrópicas que puede tener este elemento. También tenemos el carbono amorfo, que su distribución de los átomos es totalmente diferente. También tenemos el diamante. El diamante también es una estructura compuesta solamente por átomos de carbono. Sin embargo, esta sustancia forma estructuras cristalinas que le confiere una alta resistencia. Por eso es más duro y por eso es el valor comercial que tiene este tipo de sustancia. También vamos a encontrar los nanotubos. También vamos a encontrar los fullerenos, que no los coloco acá, pero que nosotros lo veíamos en clase. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la información que nosotros tenemos que comprender del átomo de carbono. Número 6 en la tabla periódica, su configuración electrónica, su diagrama por orbitales. Recordar que el átomo de carbono tiene 3 isótopos, el carbono 12, carbono 13 y el átomo radioactivo de este elemento, el carbono 14. Este tetravalente presenta 3 tipos de hibridación, sp3, sp2, sp, y lo podemos identificar con el tipo de enlace carbono-carbono y tiene diferentes formas alotrópicas, entre ellas el grafito, el carbono amorfo, el diamante, también otras que no aparecen acá, el fullereno o los nanotubos. Bien, eso es como el repaso muy breve de lo que nosotros vimos acerca de las propiedades y características del átomo de carbono. Ahora sí, entrando en cuestión con los hidrocarburos. Bien, lo principal, ¿de dónde provienen
Los hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos se extraen de una sustancia que todos conocemos como petróleo. El petróleo es donde las refinerías hacen todo el proceso de refinado, perdónese la redundancia, y allí se extraen diferentes componentes. Se extrae, por ejemplo, la gasolina que utilizan los automóviles, se extrae el queroseno, que es el combustible de los aeroplanos, se extrae el queroseno, que es con el que se pavimentan las carreteras, las vías, se extraen diferentes productos cosméticos, por ejemplo, algunos tipos de jabón, los champú. También se extrae el plástico, que es el polietileno, el polipropileno. Todas esas sustancias son extraídas directamente de esa sustancia conocida como petróleo. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo se origina ese petróleo? Entonces nosotros vamos a saber que el petróleo se originó hace unos 300 a 400 millones de años, en una era geológica conocida como Mesozoico. En el Mesozoico, los organismos pequeños, cuando morían, se depositaban en el lecho marino. Una vez que el tiempo pasara, esos restos de ese animal iban a quedar sepultados por varias capas de roca y sedimentos. Ahora, la descomposición de la materia orgánica que quedaba acá en el fondo, debido a la presión generada por las capas superiores a ella, generaba un aumento de temperatura y de calor. Ese aumento de temperatura, ese aumento también de presión, generó que la descomposición de la materia orgánica, que era esta de acá, se originara el petróleo. Ahí se origina exactamente. El petróleo queda atrapado en algunas rocas que son impermeables. Y lo que se hace actualmente es hacer unas perforaciones hasta llegar hasta donde ese petróleo quedó atrapado. Que hablábamos de dos tipos de extracción de petróleo: la extracción convencional y la no convencional. Entonces decíamos que la convencional es simplemente hacer la perforación, llegar hasta donde está el petróleo atrapado. Y la otra, la que no es no convencional, que se trata del fracking. El fracking ya involucra fracturar la roca por medio de agua a presión para que se generen fisuras y poder extraer correctamente el petróleo. Ese es el origen de los hidrocarburos. En términos resumidos, el animal muere, queda atrapado por varias rocas de sedimentos, varias rocas o sedimentos, y la presión y la temperatura hacen que la descomposición orgánica genere el petróleo y luego se hacen las perforaciones correspondientes y se extrae. Ese es el origen y de allí obtenemos los hidrocarburos directamente de esa sustancia. Ahora bien, ¿cómo clasificamos a los hidrocarburos? Toda esa familia de compuestos que tiene carbono e hidrógeno. Entonces, de manera muy resumida, les coloqué este esquema y nos dice que los hidrocarburos se dividen en dos grandes familias. Por un lado tenemos los aromáticos, que el compuesto principal nosotros veíamos que era el benceno. Es el compuesto principal y ahí se derivan todos. Pero eso no los vamos a ver por el momento. Por el otro lado tenemos los compuestos alifáticos, que como bien les decía en clase, todos los compuestos alifáticos son los que no son aromáticos, aunque la definición parezca algo corta, algo que se sobreentiende. Esa es la definición formal que nosotros vamos a encontrar en la internet o en cualquier libro de texto. Es alifático, que no es aromático. Y dentro de los alifáticos encontramos los saturados e insaturados. Alifáticos, saturados e insaturados. Y dentro de los saturados encontramos los alcanos e insaturados, los alquenos y los
alquinos. Bien, entonces, ¿cuáles son esos compuestos saturados que corresponden a los alcanos? Los alcanos, solamente enlaces simples, carbono-carbono. Los alquenos van a tener enlaces dobles, carbono-carbono. Y por último tenemos los alquinos, que son el carbono formando un triple enlace con el otro átomo de carbono. Así los vamos a poder diferenciar. Entonces, los alcanos, cualquier estructura que solamente tenga enlaces simples carbono-carbono, es decir, hibridación sp3. Los alquenos, los que tengan enlaces dobles carbono-carbenos, al menos un enlace doble. Y estos átomos de carbono con los enlaces dobles tienen hibridación sp2. Y ya por último, los que tienen enlace triple tienen hibridación sp3. Entonces lo coloco acá para que lo recuerden. sp3 sp2 y sp. Entonces, clasificación, ya vimos el origen. Y ahora vamos a hacer un repaso de lo que corresponde a la nomenclatura de los hidrocarburos. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a empezar primero a hacer ejemplos de los alcanos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para la nomenclatura en todos los casos? Este cuadrito que lo coloqué en la parte de la izquierda. Ese cuadrito me indica los prefijos y el número de átomos de carbono que voy a utilizar en toda la nomenclatura orgánica. No solamente los hidrocarburos, lo voy a utilizar en los aromáticos, lo voy a utilizar en los ésteres, en los ácidos carboxílicos, en las aminas, es decir, en todas las funciones químicas, nosotros vamos a utilizar a este cuadrito. Entonces, vamos a hablar de los alcanos lineales. Y voy a colocar un ejemplo. CH3, CH2, CH3. Sabemos que este alcano es lineal debido a que los átomos de carbono se pueden contar de manera consecutiva, sin hacer saltos. Entonces, era lo que nosotros hacíamos para establecer la nomenclatura. Lo que teníamos que hacer es mirar el número de átomos de carbono. 1, 2 y 3. Miramos acá el número 3, ¿qué prefijo tiene? Tiene prop. Acá de una vez viene con la terminación. ¿Listo? Entonces, prop. Y como es un alcano, solamente tiene enlaces simples, lo voy a colocar el propano. Así se establece el nombre. Sí, ya sabemos. Dime, Zanahoria. Bien, entonces continuando. No. Sí. Así se establece el nombre de este hidrocarburo. Veamos otro ejemplo. Voy a colocar CH3, CH2, 4 veces CH3. Bien, este también es un alcano lineal, pero utilicé la fórmula semidesarrollada, lo más comprimida que pude hacer. Entonces, CH3, CH2, 4 veces CH3. Entonces, ¿cómo lo nombro? Primero cuento el número de átomos de carbono. Acá tengo un átomo de carbono más 4 de acá, serían 5, más 6 átomos de carbono. Miro acá, donde está el 6. Y me dice que su prefijo es ets. Como es un alcano, le pongo la terminación ano. Y ese es el nombre de este alcano, de este
hidrocarburo. Esa es la más sencilla. Pero la cosa cambia cuando nosotros nombramos los alcanos ramificados. Entonces, ¿cómo es en el caso de los alcanos ramificados? Voy a colocar como ejemplo CH3, CH2. Acá en vez de CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Sabemos que es ramificado porque sus átomos de carbono no se pueden contar de manera consecutiva. ¿Cómo así? Si yo los intento contar, entonces sería 1, 2, 3, pero acá debo hacer un salto a este de acá para poderlos contar de manera continua. Entonces, cuando tengo que hacer un salto significa que el alcano es ramificado. Entonces borremos esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nombrar este tipo de alcanos? Primero, vamos a encontrar algo denominado cadena principal, que la cadena principal es la cadena que contenga el mayor número de átomos de carbono. Entonces, ¿de qué forma lo puedo hacer? Yo puedo decir que esta es la cadena principal. Esa es la cadena principal, porque tiene el mayor número de átomos de carbono de manera consecutiva. 1, 2, 3, 4 y 5. O bien pude haber seleccionado esta. Y también tiene 5 átomos de carbono. Entonces voy a dejar esta de acá. Bien, entonces, lo siguiente después de seleccionar la cadena principal, voy a enumerar los átomos de carbono solamente de esa cadena. Y lo voy a hacer dándole prioridad a los radicales. Recordemos que radicales era todo eso que sobresale de la cadena principal. Radical. Y que si nosotros recordamos, este radical que viene CH3 y se une a la cadena principal es el radical metil. ¿Listo? De esa manera se... Bien, continuando. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se enumera, como bien les decía, dándole prioridad a este radical. Si empezamos de la derecha a la izquierda, podemos saber que este va a ser el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si por el contrario hacemos en sentido contrario 1, 2, 3, 4 y 5, nos vamos a encontrar que acá, en vez de estar en el 4, está en el 2. Entonces vamos a elegir esta numeración porque le da el menor número a este radical. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la lista de radicales. En este caso solamente tiene un radical. En el 2 hay un metil. Número de nombre se separa mediante un guión. ¿Qué hago de manera siguiente? Ya tengo el nombre de los radicales. Si hubiera más radicales, pues los coloco en orden alfabético. Pero solamente estamos haciendo un ejemplo sencillo. Entonces vamos a colocar 2-metil. 2-metil. Y esta clase la vamos a dejar hasta las 11:50. Porque ahí ya ustedes tienen otra clase y yo también. Entonces para darles tiempo para que se organicen para la siguiente. ¿Listo? Entonces el 2-metil, luego de esto, miramos cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal. Tiene 5 átomos de carbono.
Miramos acá y nos ubicamos donde viene el 5. Ahí tiene terminación pent. Y como es un alcano, el pentano. Y lo colocamos de manera seguida cuando ya hemos nombrado todos los radicales. Entonces quedaría el 2-metilpentano. Es un ejemplo sencillo en el cual solamente este hidrocarburo correspondiente a un alcano tenía un solo radical, que era el radical metil, 2-metilpentano. Ahora, si nosotros colocamos uno un poco más complejo, coloquemos este de acá. Esta es una fórmula que se denomina fórmula de barras y la utilizo muy a menudo debido a que es más práctica y pues eso no me involucra completar con todos los átomos correspondientes, con los átomos de hidrógeno y los átomos de carbono. Y a partir de estas yo puedo obtener el resto de las fórmulas químicas. Yo sé que esto, por ejemplo, es un CH3, que esto tiene un CH2, que esto es un CH. ¿Y cómo sé eso? Por el número de enlaces que debe tener cada átomo de carbono. ¿Cómo así? Supongamos este carbono tiene un enlace, dos enlaces, tres enlaces y le queda por completar un cuarto enlace. ¿Y con quién se completa? Con átomos de hidrógeno. Entonces este va a corresponder a un CH. Por ejemplo, este de acá del extremo solamente tiene un enlace y sabemos que debe completar cuatro enlaces cada átomo de carbono. ¿Y con quién completo? Con átomos de hidrógeno. Entonces este corresponderá a un CH3. Pero de manera resumida se puede hacer con esta formulita de acá. ¿Listo? Entonces, cadena principal. Ahí es sencillo determinarla, que es esta de acá. Cadena principal. Todo lo que sobresalga de esa cadena principal va a corresponder a radicales. Entonces primero hacemos la numeración. Entonces vamos a enumerar en este caso de derecha a izquierda, porque acá ya en el carbono 1, 2 y 3 encontramos el primer radical y en este 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, en el 3, ¿qué hay? En el 3, si ustedes lo recuerdan, este corresponde a un CH2, un CH3, es decir, a un etil. Y en el 5 hay un metil. Hay dos radicales. Entonces, en este caso los ordeno en orden alfabético y alfabetizo por la primera letra del radical. ¿Quién va primero, la E o la M? Pues yo sé que la E. Entonces lo voy a nombrar este mismo de acá. Gracias por la aclaración. Este es de acá. ¿Listo? Gracias, Isaac. Entonces corresponde al 3-etil, 5-metil y de manera consecutiva el octano. 3-metil, 5-metil, octano. Bien, en el caso de los alquenos, la nomenclatura es muy semejante, solo cambia una cosita puntual. Alquenos. Recordemos que los alquenos tienen doble enlace carbono-carbono. Entonces, poniéndoles un ejemplo. CH3, CH, 1, 2, 3, 4, CH, CH2, CH3.
Bien, esto es un alqueno lineal. ¿Cómo es su nomenclatura? Primero, pues esa va a corresponder a la cadena principal. Ubicamos el doble enlace y vamos a empezar a numerar por el lado donde le dé la menor valoración, el menor número. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, probamos cuál de las dos es la correspondiente. Si nos damos cuenta, cuando lo hacemos de izquierda a derecha, va a ser 1, 2, 3 y 4 y 5. Estaría en el 2, es donde comienza. Y por el otro lado, sería 1, 2, 3. Entonces, la menor valoración es la que yo tengo de izquierda a derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? No hay ningún radical. Ya puedo empezar a nombrar la cadena principal. Acá tenemos que en el 2 está el doble enlace. Ese número es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si nosotros lo nombramos de manera convencional, el número 5, acá nosotros vamos a ver que tiene prefijo pent. Pero ya no tiene terminación. Ah, no, porque no es un alcano, es un alqueno. Todos los alquenos van a tener terminación eno. Entonces acá va a ser el penteno. Pero resulta que puede haber otro penteno. Y es debido a que esta posición del doble enlace puede ser diferente. Puede estar en esta parte y no estar acá, por ejemplo. Bien, entonces nos toca aclarar cuál es la posición del doble enlace en la estructura. En este caso nosotros sabemos que es el 2. Entonces colocamos 2 penteno. Y este ya sería el nombre directo de ese alqueno. Ahora por último, ya para terminar, vamos a ver la nomenclatura de un alquino sencillo. Ahora bien, si tiene radicales se hace el mismo procedimiento de los alcanos. Primero se nombran los alcanos, los radicales en orden alfabético y luego ya se coloca el nombre de la cadena principal, anteponiendo a esa cadena principal la ubicación del doble enlace. ¿Listo? Alquinos. Recuerden que es cuando el átomo de carbono tiene o presenta triple enlace carbono-carbono. Bien, entonces un ejemplo, utilizando la fórmula de barras. Por acá va a tener el triple enlace. Bien, ahora, sabemos que la cadena principal no tiene radicales, aunque hagámoslo con un radical para que vean cuál es el procedimiento. Coloquémosle acá un radical metil. Ahora, lo que hago es numerar la cadena principal dándole el menor número al triple enlace. No, ya voy a tener en cuenta o le voy a dar prioridad a los radicales. Entonces, tendría que empezar a numerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Encontramos que el triple enlace se encuentra en el carbono 2 y en el 5 hay un metil. Primero nombro los radicales. 5 metil y luego nombro la cadena principal, recordando que se debe poner el número 2. 2 tiene 9, es non, el prefijo, y como es un alquino, todos tienen terminación ino.
Este va a corresponder al 5-metil 2-nonil.